y resumir y enfocar el estudio Doppler en la predicción, en el diagnóstico y en el manejo del RSI. Obviamente, por el tiempo vamos a ser concisos, pero es importante entender la importancia del estudio Doppler en la predicción, en el diagnóstico y en el manejo del RSI. Para eso vamos a tener primero conceptos generales que debemos aclarar y entender antes de enfrentar este tipo de situaciones. En primer lugar, es lo siguiente. Nosotros aquí en el Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal y en la Clínica Delgado, cuando impartimos el diplomado de Medicina Fetal, siempre tratamos de inculcar a los fellows de la misma forma que se me fue inculcado en el King's College Hospital con el profesor Nicolaides, el hecho de que nosotros no somos robots, es decir, no nos basamos solamente en números para tomar decisiones clínicas, sino tenemos que adaptar la evidencia y los números a una paciente específica, y en este caso a una madre y a un bebé o bebés en específico. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es medicina fetal personalizada. Habiendo entendido eso, nosotros tenemos que entender cómo funciona o qué entendemos por alteraciones en el crecimiento fetal. Básicamente, un bebé dentro del útero no crece, es decir, su crecimiento es patológico por tres situaciones. Básicamente tres situaciones. La primera situación y la más común es que el bebé se muere de hambre. El bebé carece de alimentos. Y esto es porque la placenta no lo alimenta bien. El segundo grupo de situaciones en las cuales un bebé no crece es porque el bebé tiene un problema cromosómico genético, trisomía 18, por ejemplo. Y el tercer grupo, o la tercera razón por la cual un bebé no crece bien dentro del útero, es porque tiene un defecto anatómico o una infección, tipo citomegalovirus, etc. De esos tres grandes grupos, el más común, el que vemos a diario, es el grupo de aquellos bebés que no crecen bien porque la placenta no funciona bien y por lo tanto se encuentran desnutridos. Son bebés normales, anatómica y genéticamente normales, pero que debido a la carencia de alimentos empiezan a morirse de hambre y por lo tanto alteran su potencial de crecimiento. Ese es el primer concepto que tenemos que fijar cuando hablamos de restricción del crecimiento fetal. Es una alteración del potencial de crecimiento. Por eso dije al inicio de esta charla la importancia de no ser robots, es decir, no utilizar los números y aplicarlos directamente, sino personalizar la evidencia de acuerdo a cada paciente. Es por esa razón que cuando nosotros hacemos en números la definición operacional de un bebé pequeño, las siglas en inglés SGA, Small for Gestational Age, nosotros utilizamos, siguiendo la estadística clásica de una distribución normal, que aquellos que se encuentren por debajo del percentil 10 son bebés pequeños. Pero ¿qué es en realidad lo que nosotros estamos buscando? ¿Estamos buscando bebés pequeños o estamos buscando bebés cuyo potencial de crecimiento se encuentra alterado? Y obviamente la charla va a ir dirigida a la patología placentaria, es decir, a aquellos bebés que no están creciendo, como dije al inicio de estos tres grandes grupos, por un problema placentario. Lo que nosotros estamos buscando son aquellos bebés cuyo potencial de crecimiento se ha visto alterado por culpa de la placenta. Entonces, debido a esa desnutrición, va a llegar un momento en que los bebés entren en hipoxia y no crezcan y se mueran. Entonces, ¿cuáles serían los dos objetivos fundamentales del manejo de la restricción del crecimiento fetal? Dos objetivos. El primero es evitar la muerte intrauterina, la muerte perinatal en general. Y el segundo es mejorar la calidad de vida de ese bebé a lo largo, porque recordemos que aquellos bebés que tienen restricción del crecimiento
obviamente van a sufrir o van a padecer lo que se llama una programación fetal de sus distintos órganos, especialmente del corazón y del cerebro, que a lo largo después de su vida postnatal van a tener las consecuencias de eso. Por lo tanto, tenemos dos objetivos: evitar la muerte y mejorar la calidad de vida, evitar las secuelas. Entonces, para eso nosotros tenemos que identificar no solamente al bebé que tiene dicho diagnóstico, sino a la madre que tiene el potencial de tener un bebé con restricción del crecimiento. Repito, el objetivo de la medicina fetal en este caso es identificar primero a la madre en riesgo de padecer o tener un bebé con alteración de restricción de crecimiento. Y en segundo lugar es identificar al feto cuyo crecimiento se encuentra alterado. Si nosotros robóticamente decimos que aquellos que se encuentran por debajo del percentil 10 tienen RSU y aquellos que se encuentran por debajo del percentil 10 no tienen RSU, estaremos cometiendo un grave error. Por dos cosas. Primero, porque la determinación del percentil 9 o del percentil 11 es inexacta. No se realiza de forma exacta. No colocamos una balanza dentro del útero y decimos exactamente pesa tanto, sino que es operador dependiente. Es decir, vamos a tener una variabilidad intraobservador y una variabilidad interobservador. Primer punto. Y el segundo punto es utilizar esos puntos de corte sin ser continuos. ¿Qué significa eso? Que porque está en el percentil 9 es anormal y porque está en el percentil 11 es normal. Entonces, si nosotros logramos entender esos dos grandes conceptos que parecen sencillos pero difíciles de aplicar o de asimilar, habremos avanzado bastante. Primero, porque vamos a entender que a medida que avanza la gestación, la estimación del peso fetal es mucho más variable, mucho más difícil en algunos casos. Y segundo, que los percentiles no hacen el diagnóstico. Los percentiles simplemente contribuyen a la sospecha diagnóstica. Entonces, si nosotros analizamos este cuadro y vemos que categóricamente hemos definido que aquellos que se encuentran por debajo del percentil 10 son pequeños y aquellos que se encuentran por debajo o por encima del percentil 10 son adecuados para la edad gestacional, veremos que si hacemos una curva de aquellos bebés que se encuentran desnutridos, es decir, cuya placenta no está funcionando al 100%, veremos que una minoría se encuentra por debajo del percentil 10, pero el grueso de los desnutridos sigue encontrándose por encima del percentil 10. Por lo tanto, lo que nosotros podemos concluir en esta diapositiva es que la mayoría de fetos desnutridos, es decir, cuya placenta no está funcionando correctamente, no se encuentran por debajo del percentil 10. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que a medida que avanza o progresa la insuficiencia placentaria, enfermedad placentaria, como le quieran llamar, ese grueso de bebés que ya no solamente están desnutridos, sino que ahora también están hipóxicos, ahora sí se mueve a por debajo del percentil 10. E incluso hay una minoría que se puede encontrar por encima del percentil 10. Entonces, para resumir hasta el momento, hemos fijado dos grandes conceptos. El primer concepto es entender, y de forma simple para no perdernos en el bosque de posibilidades, que un bebé dentro del útero no crece de forma patológica, es decir, no está creciendo bien, por tres causas. La más común, porque se muere de hambre por culpa de la placenta. La segunda causa, por un problema cromosómico genético que no vamos a tocar hoy, por ejemplo, trisomía 18. La tercera causa, por un problema anatómico, un defecto anatómico infeccioso, gastrosquisis, infección por citomegalovirus, etcétera, que tampoco vamos a tocar hoy. Hoy vamos a tocar el tema placentario. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que no podemos ser robots y utilizar los números y aplicarlos directamente en todas las pacientes sin hacer medicina fetal personalizada. Es decir, entender que nuestra medida ecográfica o la estimación del peso fetal no es exacta, no es robótica, sino que es operador dependiente y va afectándose a medida que avanza la gestación.
Habiendo entendido eso, sabemos que los percentiles no hacen diagnóstico, sino que contribuyen a la sospecha diagnóstica. Es por esa razón que tenemos que entender que muchos de los bebés que se encuentren por encima del percentil 10, aún a pesar de encontrarse así, pueden estar desnutridos. Y por lo tanto hay que elaborar una forma, que es lo que voy a exponer a continuación, en base a lo expuesto por el profesor Nicolaides en el último congreso de perinatología, tanto en la predicción, en el diagnóstico, como en el manejo. ¿Qué ocurre con la placenta? La placenta tiene dos funciones a través de sus vellosidades. Básicamente una función en cuanto al torrente sanguíneo de perfusión, es decir, cuánta sangre está llegándole a las vellosidades coriales, y difusión, cuánta sangre penetra para poder hacer ese intercambio gaseoso. Casi similar a lo que ocurre a nivel pulmonar alveolo capilar. Entonces, en el lado izquierdo vemos una muy buena placenta, es decir, con una muy buena distribución de vasos, y en el lado derecho vemos una distribución pobre. Entonces, estos dos conceptos de perfusión y difusión se van a ver reflejados a través del estudio Doppler. El estudio Doppler, como sabemos, que proviene del apellido del austríaco, el físico austríaco Christian Doppler, quien atribuye este fenómeno físico de poder estudiar ecográficamente el flujo, en este caso el flujo sanguíneo, nosotros lo traducimos o nos refleja los problemas que están pasando en la placenta. Y de esa forma entendemos la utilidad que cada uno de estos parámetros Doppler tiene en el estudio del RSU. Cuando nosotros hablamos de perfusión netamente vellositaria, el Doppler o el estudio Doppler que representa por tradición al problema de perfusión vellositaria es el estudio Doppler de las arterias uterinas. El vaso que involucra perfusión vellositaria y difusión intervellositaria es la arteria umbilical. Y el vaso que nos habla de difusión intervellositaria, es decir, porque ya hay un problema más avanzado de oxigenación, más que nada, es la arteria cerebral media. Y obviamente la relación entre ellos, que es el ratio cerebroplacentario, nos permite cubrir tanto la perfusión como la difusión. Por eso que ustedes van a ver, y ustedes van a escuchar en numerosas charlas y congresos, que existe lo que es el RSU temprano y el RSU tardío. Algo que, como muy bien también ha dicho el profesor Nicolaides, es en realidad nimio discutir. Es decir, no porque yo detecte un bebé a las 31 semanas con 6 días tiene RSU temprano, y porque detecte el RSU a las 32 semanas con 1 día tiene RSU tardío. Todo es un continuum. Todo es un continuum. Lo que varía es qué es lo que se está afectando alrededor de qué semana de la gestación en la placenta, porque la placenta es la responsable de que este bebé no esté creciendo bien. Entonces, si nosotros analizamos cómo las arterias, como por ejemplo en este caso el Doppler de la arteria umbilical se va moviendo, ustedes pueden ver que mientras más temprana la arteria umbilical se hace anormal, es debido a que hay una peor perfusión placentaria. Mientras que tardíamente es la cerebral media la que se altera porque es un problema de difusión. Es decir, no se trata de que antes de las 32 semanas es un tipo y después de las 32 semanas es otro tipo. Es lo que siempre nos han enseñado, es decir, temprano y tardío, como si fueran dos entes totalmente desconectados. Es un continuum con diversos porcentajes de alteración o de tipo de alteración placentaria, ya sea perfusión o ya sea difusión o ambas. Es el grado de desbalance lo que determina el fenotipo ecográfico que nosotros vamos a ver en la evaluación. Entonces, como ustedes pueden ver, en el año 2020, es decir, hace un año, salieron numerosos lineamientos, tanto en Estados Unidos como en LISUOC, sobre el diagnóstico y el manejo tanto del feto pequeño como del feto restringido. Y en casi todos ellos siempre hacen esa división entre por debajo de 32 y por encima de 32. Pero, como presenté al inicio de la charla, nosotros tenemos que ser prácticos para no perdernos en el bosque del manejo del RSU. Tener las cosas claras. Habiendo ya discutido todo esto en la parte o en la sección de conceptos generales, nos vamos a ir ahora a la parte de predicción, diagnóstico
y manejo del RSU de forma obviamente sucinta, como para poder llevarnos a casa el mensaje más importante. En el 2021, es decir, este año, con respecto a la predicción y a la última evidencia publicada por la Fetal Medicine Foundation, vamos a ver lo siguiente. Este cuadro es importante porque revela precisamente uno de los dos outcomes que les dije o que les mencioné al inicio que tratamos de evitar cuando aplicamos la medicina fetal al estudio del RSU. Uno era la supervivencia y otro era las secuelas postnatales. Recuerden que no solamente se trata de decidir o decir, ok, hay que salvar al bebé hasta el último. El bebé está con la cerebral media totalmente dilatada, estamos esperando que el ductus venoso se altere para recién sacarlo, y nos olvidamos de ver el corazón y analizar funcionalmente cómo ese corazón se está poniendo completamente globular y está entrando en una fase de remodelamiento que luego va a ocasionar programación cardíaca fetal. Y lo mismo ocurre con el cerebro fetal. Entonces, no solo es supervivencia, también es calidad de vida. Pero en este apartado en específico, lo que trato de mencionarles es lo siguiente. Si nosotros hacemos una clasificación de todos los bebés que se murieron en este estudio, vemos que aquellos que se murieron antes de las 32 semanas dentro del útero, la mayoría, el 71%, se encontraba por debajo del percentil 10. No porque sea otra patología, sino porque, como les dije anteriormente en el anterior slide, el principal problema que hubo en la placenta fue de perfusión. Y este grupo es predecible y prevenible de la misma forma como la Fetal Medicine Foundation sacó el esquema de predicción y prevención de la preeclampsia severa precoz. Exactamente de la misma forma. Con aspirina. Exactamente de la misma forma. Porque queremos atacar la mala perfusión. Pero luego tenemos otro grupo que se muere al final de la gestación y donde solamente el 30% se encuentra por debajo del percentil 10, es decir, el 70% de los muertos en el tercer trimestre dentro del útero se encontraban por encima del percentil 10. Se encontraban por encima del percentil 10. Esto es importante para poder entender qué es lo que está pasando. Y este es un problema, porque ¿cómo es que tradicionalmente nos han enseñado el manejo del RSU? De la siguiente forma. El RSU temprano, que nos vendían de antes de las 32 semanas, que supuestamente le llaman simétrico, es de fácil diagnóstico, pero de difícil manejo. Mientras que el RSU tardío, después de las 32 semanas, es de difícil diagnóstico, pero de fácil manejo, claro, porque lo sacan. Pero, en realidad, como les dije al inicio, esto de dividirlos en antes de las 32 y después de las 32 no tiene sentido cuando enfocamos el problema desde el inicio de la gestación. Cuando tú no sabes si ese bebé va a ser RSU o no va a ser RSU. Entonces, vamos a ver cómo podríamos prevenir esto. Básicamente porque, como les dije, este grupo, en la anterior diapositiva que les había mostrado, de bebés que se mueren antes de las 32 semanas, para hacer el corte típico tradicional, o sea, la mayoría de los que se mueren tempranamente, para ser más práctico, se pueden prevenir y predecir de la misma forma en que hacemos, según la Fetal Medicine Foundation, para preeclampsia severa precoz. Exactamente de la misma forma. Pero ¿qué hacemos con este otro grupo? El grupo que aparece al final, que se muere al final. Si nosotros vemos acá y analizamos en estos 3 estudios publicados por el grupo de Nicolaides y hacemos el popular ratio cerebro-placentario para la predicción de óbitos tardíos en la ecografía de las 35 a 37 semanas, o sea, en el tercer trimestre, vemos que cuando el percentil de crecimiento del bebé en el tercer trimestre se encuentra por debajo del percentil 10,
la capacidad de detección de RSU, es decir, de poder determinar o evitar que haya una muerte intrauterina, es hasta del 60%, utilizando el ratio cerebro-placentario. Es decir, combinas tu peso estimado con el Doppler fetal, el ratio cerebro-placentario. Pero, ¿qué pasa en aquel grupo de este mismo tercer trimestre donde el bebé no se encuentra por debajo del percentil 10, está en el percentil 15 o está en el percentil 25? Utilizamos el ratio cerebro-placentario y la tasa de detección no alcanza ni el 20%. No alcanza ni el 20%. Entonces, nos damos con la sorpresa de que todas las clases y todas las charlas que hemos escuchado sobre el ratio cerebro-placentario y todo lo demás, sí, funciona cuando se detecta básicamente que el bebé está pequeño. Pero ¿qué pasa con ese grupo que sabemos cuyo percentil se encuentra en 15, en 14, en 11, en 19? Partiendo de los conceptos que les di al inicio. Tenemos que tener una forma de poder cubrirnos y eso es lo que voy a presentarles ahora. Entonces, tenemos que en aquellos bebés en el tercer trimestre donde el percentil de crecimiento se encuentra por debajo de 10, el ratio cerebro-placentario funciona, mientras que en aquellos donde el percentil se encuentra por encima de 10, el ratio cerebro-placentario no funciona en la predicción. Entonces, ¿qué se puede hacer para poder predecir este RSU de forma continua, sin dividirlo entre antes de las 32 semanas y después de las 32 semanas? Habiendo hecho una predicción en el primer trimestre de forma conjunta con la preeclampsia, en el segundo trimestre del embarazo, vamos a combinar nuevamente los factores de riesgo maternos. Vamos a evaluar el peso estimado fetal en el segundo trimestre y vamos a utilizar el primer parámetro Doppler importante que utilizábamos también en el primer trimestre, que ahora lo vamos a utilizar en el segundo trimestre, que viene a ser el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Y en base a eso, si nosotros comparamos la utilización no solamente de la historia materna, es decir, de los factores maternos, como por ejemplo utiliza el Royal College de Ginecobstetricia de Inglaterra, en estas curvas ROC, veremos que cuando combinamos la historia con el peso estimado fetal y con el Doppler de las arterias uterinas, nuestra capacidad de detección, nuestra tasa de detección se va a ver mucho mayor, va a ser mucho mayor que solamente utilizar los factores de riesgo maternos, ya sea para 37 semanas, ya sea para menos de 37 semanas y con mucha mayor razón para aquellos bebés que van a desarrollar RSU antes de las 32 semanas, porque como les vuelvo a repetir, el diagnóstico del RSU temprano, prefiero decirlo así antes de 32 semanas, se hace mucho más fácil utilizando, como les dije, parámetros que combinen no solamente la historia materna, sino también la estimación fetal y obviamente el Doppler de las arterias uterinas. Entonces, esto es importante no solamente para aquellos bebés que se encuentren por debajo del percentil 10, sino también para aquellos que se encuentren por debajo del percentil 3. ¿Cómo hacemos? Eso ha sido en cuanto a predicción de la alteración del crecimiento fetal. Es decir, para la predicción de la alteración del crecimiento fetal, en resumen, en el primer apartado, doctor, ¿cómo predigo yo el problema del RSU? Básicamente, utilizando la ecografía del primer trimestre y la ecografía del segundo trimestre. Y utilizando un algoritmo multiparamétrico que no solamente involucre la historia materna, sino también involucre el estudio Doppler, específicamente de las arterias uterinas y obviamente de parámetros biofísicos maternos. ¿Qué ocurre en el diagnóstico? En el diagnóstico, como les dije, ocurre que tenemos que entender que el concepto de restricción del crecimiento no está dado o definido porque se encuentre por debajo del percentil 10.
el concepto de restricción del crecimiento es una falla en el potencial del crecimiento fetal. Y que cuando el peso se encuentra por debajo del percentil 10, nos ayuda en la sospecha diagnóstica. No nos determina el diagnóstico, porque puedo tener un bebé en el percentil 8 completamente normal. Porque la madre mide 1,50 m y el padre mide 1,60 m. Entonces, hay situaciones en las cuales no hay una alteración en el potencial del crecimiento del bebé, por más que se encuentre por debajo del percentil 10. Pero hemos hablado de percentiles de crecimiento y todo, pero hay algo muy importante que se ve en la práctica diaria y que tiene mucha relación con el nivel sociocultural de nuestras pacientes, específicamente en Latinoamérica, que es el hecho de que las mujeres gestantes no conocen su edad gestacional, no determinan bien la edad gestacional. Por eso es importante la ecografía del primer trimestre. Y considero fundamental en el manejo del RSU que esa paciente haya tenido una ecografía del primer trimestre. Vamos a hablar de manejo, vamos a hablar de Doppler y de percentiles y todo, y nada sirve, absolutamente nada sirve, si la paciente no entiende que su edad gestacional es una sola y que lo que nosotros hacemos por ecografías es comparar el crecimiento del bebé, ya sea a las 20 semanas, ya sea a las 36 semanas, con esa edad gestacional que ella nos va a dar. Ya que muchas pacientes, por no decir la mayoría, piensa que en cada ecografía le vamos a dar su edad gestacional. No, doctor, usted dígame qué edad tengo. La edad gestacional se determina en la ecografía del primer trimestre, ya sea utilizando una fecha de última regla confiable o ya sea utilizando una longitud corononalga confiable. Por eso, en la primera diapositiva de mi presentación, en el título, coloco la pirámide invertida de atención prenatal, donde la ecografía del primer trimestre es la clave para el manejo de todas estas patologías, especialmente en RSU. Porque no podríamos hablar de percentiles si no tenemos una edad gestacional con probabilidad, doctor, pero eso es exagerado, ni que fuera tan importante. Una semana, es decir, considerar que el bebé no tiene 21 semanas, sino tiene 22 semanas, una semana altera marcadamente el crecimiento fetal. Cuando en realidad no debería ser, porque es un bebé normal. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha de RSU, tenemos que recordar que la gran mayoría de ellos van a ser bebés normales, que se encuentran en la curva normal en el extremo inferior. Y vamos a tener un 30% que sí va a tener una alteración del crecimiento. Y como les dije al inicio, de estos bebés, la gran mayoría es de origen placentario. Entonces, doctor, ya definí mi edad gestacional, ya definí el concepto de que la restricción del crecimiento es una alteración del potencial de crecimiento. No es un número, no es un percentil, pero que el percentil sí me va a ayudar en la sospecha diagnóstica. Entonces, habiendo definido eso, el otro punto importantísimo es qué curvas voy a utilizar para definir ese percentil. Porque si utilizo curvas neonatales, voy a estar cometiendo el grave error de que estas curvas van a estar por debajo de lo que realmente debería ser. Porque recuerden que estas curvas van a estar hechas con nacidos prematuros que por lo general tienen una patología de fondo que motivó su nacimiento prematuro. Por lo tanto, las curvas de crecimiento deberían ser relacionadas con curvas fetales. Entonces, lo que propone la Fetal Medicine Foundation es utilizar una curva que combine curvas fetales, o sea, es decir, el peso estimado fetal, con curvas neonatales, de tal forma que se tenga una misma media con respecto a la edad gestacional. Y eso es lo primero que tenemos que asegurarnos, que nuestro equipo y el software que utilicemos no utilice exclusivamente curvas neonatales que nos hagan pensar que un bebé se encuentra normal en el percentil 12 cuando en realidad se encuentra en el percentil 4. En base a eso, tenemos que recordar los siguientes puntos. Y esta es una diapositiva de la presentación del profesor Nicolaides en cuanto al diagnóstico. Primero, el 85% de los bebés que son pequeños, de los neonatos que van a ser pequeños para la edad gestacional, nacen después de las 37 semanas. Es decir, esos bebés que son
que son pequeños, patológicos, que vemos claramente por debajo del percentil 3, con líquido amniótico reducido, con una placenta con focos displásicos mesenquimatosos y con un Doppler alterado típico del umbilical y alteras uterinas, no es el común, no es la mayoría de fetos que nosotros vamos a ver que sufren de alteración del crecimiento. La gran mayoría van a estar al final, en el tercer trimestre. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos utilizar es una evaluación ecográfica de rutina en el tercer trimestre. Es decir, toda paciente, absolutamente toda gestante, debería tener una evaluación ecográfica a las 12 semanas, otra evaluación ecográfica a las 22 semanas y otra evaluación ecográfica a las 36 semanas, es decir, en el tercer trimestre. ¿Qué se debería utilizar para calcular el peso fetal? Se debería utilizar la fórmula de Hadlock, es decir, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y fémur. No solamente circunferencia abdominal, no Warsaw, no otras fórmulas, sino que Hadlock, la de 1985, sigue demostrando ser la más útil en el caso de crecimiento fetal. ¿Se debería hacer la ecografía a las 36 o las 36 semanas? Según la evidencia, la última evidencia publicada por la FMF, debería realizarse a las 36 semanas. 36 semanas de forma rutinaria. Obvio, si yo detecto una paciente a las 20 semanas con riesgo de RSIU, la tengo que monitorizar a las 24, 28, 32, 36. Si tengo una paciente cuyos factores de riesgo, como por ejemplo antecedente de preeclampsia en el embarazo anterior, la tengo que monitorizar a las 28, 32 y 36. Estamos hablando de ecografías de rutina en una evaluación universal a todas las gestantes. Y el valor aditivo, tanto de la velocidad de crecimiento, es decir, comparando la curva de crecimiento o el percentil a las 22 semanas con respecto a las 36, es mínimo, al igual que otros marcadores como el placental growth factor o el soluble fluid, que sí sirven para preeclampsia. Y como les dije anteriormente, en aquellos bebés que no se encuentran por debajo del percentil 10, el ratio cerebro-placentario y las uterinas no contribuyen. Solo en aquellos que se encuentran por debajo del percentil 10 en el tercer trimestre, el ratio cerebro-placentario sí contribuye a un buen diagnóstico. Entonces, en base a lo que les acabo de mencionar para el diagnóstico en el tercer trimestre, porque el diagnóstico en el segundo trimestre o inicios del tercer trimestre, como les dije anteriormente, es relativamente sencillo, porque estos bebés no solamente van a tener alteración del crecimiento, sino alteración del Doppler umbilical, alteración del líquido amniótico, etc. Pero estos que están en el tercer trimestre no alteran su umbilical, porque recuerden que para que el umbilical se altere, más del 40% de la placenta tiene que haber dejado de funcionar. Y son bebés ya no de 350 gramos que se pueden adaptar a una mala alimentación placentaria. Son bebés, como yo les llamo, engreídos, es decir, que han venido creciendo bien y que al final le cortas la alimentación y no tienen capacidad de tolerancia a la restricción de oxígeno. Y por ende puede ser que con una umbilical normal puedan empezar a centralizar flujo. Por eso es importante de forma universal en esa ecografía del tercer trimestre medir el Doppler, porque se hace una contribución general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos que cuando en el tercer trimestre se utiliza como percentil de crecimiento o punto de corte el percentil 10, la capacidad de detección de aquellos bebés que se van a encontrar o neonatos pequeños para la edad gestacional es solamente del 70%. Y si después naciera a las 39, 40 semanas, o sea, en cualquier momento, no alcanza ni siquiera el 50%. En cambio, si utilizásemos un punto de corte en el tercer trimestre, en la ecografía universal de las 36 semanas, que ya no sea solamente el 10, sino sea el 40. Doctor, me está diciendo que si lo veo en un percentil 22, ¿voy a tener que tomar otra actitud? Sí, y ese es el plano que es en la siguiente diapositiva. Porque si utilizamos como punto de corte 40 para poder tomar una acción, van a ver que en el punto de corte 40, es decir, todos aquellos bebés que se encuentren a las 36 semanas con un percentil de crecimiento por debajo de 40, eso nos va a poder permitir detectar en cualquier momento después del nacimiento, es decir, ya sea que nazca a las 37, 38, 39, 40 o 41, el casi 90% de bebés, de neonatos que van a ser pequeños para la edad gestacional. Entonces, si usted me está diciendo eso, ¿cómo debería hacerse el manejo?
en 2 estadios. ¿Qué quiere decir eso? Todos a las 0 semanas, que en realidad se correspondería en este cuadro con las 36 semanas, se les haría, a todos ellos se les haría una ecografía universal, a todos, como estoy diciendo, a las 36 semanas. Aquellos que se encuentren a las 36 semanas por debajo del percentil 10 o que se encuentren por debajo del percentil 40 y con Dopplers anormales, se le va a hacer una ecografía de seguimiento a las 2 semanas o incluso 4 semanas. Aquellos que se encuentren con un percentil de crecimiento entre 10 y 20 o con un Doppler anormal, se le hace un seguimiento a las 2 semanas. Aquellos que se encuentren con un riesgo bajo, es decir, un percentil de crecimiento entre 20 y 40 y con Dopplers normales, se le hace una ecografía de control a las 40 semanas si es que no ha nacido antes. Y aquellos que se encuentren por encima del percentil 40, no se les hace ninguna evaluación más por medicina fetal. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a poder mejorar, como ustedes pueden ver allí, en global nuestra capacidad de detección de neonatos pequeños para la edad gestacional con alteración del crecimiento en el tercer trimestre. Pero todo lo que les he hablado no sirve si no conocemos básicamente la física o la teoría del Doppler de los distintos vasos. Y empezamos rápidamente con el Doppler de las arterias uterinas. Como ustedes pueden ver, en el la arteria uterina es un vaso que a nivel es rama de la ilíaca interna, básicamente la hipogástrica, cruza en el segundo y en el tercer trimestre las ilíacas externas, las cruza, por eso se le mide de forma ascendente. En el primer trimestre, debido a que el útero todavía está pequeño, le encontramos paralelamente a un corte sagital, medio sagital del cérvix uterino. Y como les vuelvo a repetir, las arterias uterinas nos hablan de perfusión placentaria. Perfusión placentaria. Y por lo tanto, tiene gran importancia las arterias uterinas a las 12 semanas y a las 20 semanas. ¿Que se puede utilizar en un control a las 28 y 32? Sí, pero sabemos que a partir de las 36 semanas ya no tienen una contribución estadísticamente importante. La arteria umbilical combina problemas de perfusión y difusión intervellositaria. Se debe medir siempre en asa libre. No se debe medir ni muy cercana a la vejiga, porque el índice de pulsatilidad estaría incrementado, ni muy cercana a su inserción en la placenta, porque su índice de pulsatilidad estaría falsamente disminuido. Es necesario solamente medir una de ellas, a pesar de que son 2, porque recuerden que la presión en ambas es similar gracias a la anastomosis de Hirtel, H-I-R-T-L, que existe a 1 centímetro de la inserción del cordón umbilical en la placenta. Por eso que solamente necesitamos medir una, no necesitamos medir las 2. Y en ese sentido, la arteria umbilical es la que tradicionalmente se ha utilizado, tanto ya sea por su sensibilidad y especificidad, porque disminuye las pérdidas fetales, pero recordemos que se altera cuando más del 40% se encuentra alterado. Existen diversas tablas, como la de Arduini, la de Bachat, etcétera, pero la que normalmente se utiliza es la del doctor Parra de Chile, que junto con la Fetal Medicine Foundation realizaron, para poder determinar básicamente identificar un mejor índice de pulsatilidad que no se pierda. En cualquiera de los casos, recuerden que todo esto es operador dependiente y hay que saber personalizar los casos. Hay situaciones en las cuales la inserción del cordón umbilical es marginal o velamentosa y el Doppler umbilical se va a encontrar alterado sin significar que el bebé esté sufriendo algún tipo de alteración placentaria. Hay situaciones en las cuales la paciente no tuvo una evaluación en el primer trimestre, tiene 42 años y el bebé tiene síndrome de Down, nadie se ha dado cuenta, le hacen un Doppler umbilical. Se encuentra alterado con una frecuencia cardíaca en 120, un índice de pulsatilidad elevado, y sacan al bebé asustado pensando que se encuentra restringido a las 34 semanas y resulta ser síndrome de Down. Entonces, recuerden que toda medida Doppler tiene que ser siempre personalizada y no a la primera de bastos tenemos que tomar el primer valor que nos arroje la máquina, porque muchas veces puede haber alteraciones en la medición, falsamente altas, falsamente bajas. Es siempre mirar el bosque, decir cómo se encuentra el panorama, si el líquido se encuentra disminuido, si la placenta luce con múltiples calcificaciones, etc.
Entonces, la historia natural en el deterioro de la hemodinamia de la arteria umbilical va desde índices normales, es decir, con un flujo diastólico positivo, un aumento de la resistencia con un índice de pulsatilidad por encima del percentil 95, una diástole borrada o finalmente una diástole reversa, como ustedes pueden ver allí en el video. La arteria cerebral media es una arteria que hay que tener mucho cuidado al medirla, al igual que el umbilical. Recuerden que el umbilical les dije que se mide en una asa libre. La arteria cerebral media tiene la desventaja de que es fácilmente alterable por el grado de presión que uno pueda tener, es fácilmente alterable si es que el bebé se encuentra en podálica por la respiración de la madre, que dificulta la posición, que nos obliga a decirle a la madre que no respire para poder tener una medición exacta. Es básicamente alterable por la posición que la cabeza puede haber encajado a las 36 semanas en una primigesta, y en cualquiera de los casos, el rol de la cerebral media es identificar precozmente la centralización de flujo, es decir, el bebé detecta que en la sangre no hay la cantidad suficientemente de oxígeno y por lo tanto aumenta el flujo de sangre hacia su cerebro, ocasionando este cuadro de redistribución y descentralización, vasodilata. Es por esa razón que, como yo menciono acá, en todo bebé que se encuentre por debajo del percentil 10 tiene que realizarse la evaluación de la arteria cerebral media, básicamente para poder evitar, como ya existe incluso evidencia publicada por el Grupo de Barcelona, en la cual se menciona que vasodilatación cerebral prenatal se correlaciona con afectación neurológica postnatal. Por lo tanto, es importante siempre tener no solamente la evaluación de la cerebral media en el ratio cerebro-placentario para supervivencia del bebé con RSIU, sino también para su calidad de vida. Entonces, es importantísimo, luego de eso, utilizar el índice cerebro-placentario, porque puede ser que el índice de pulsatilidad del umbilical se encuentre en el percentil 90 para la edad gestacional, ligeramente elevado, pero la resistencia se encuentra disminuida en la cerebral media. Por lo tanto, hay que saber utilizar este índice cerebro-placentario adecuadamente. Les vuelvo a repetir, los valores no determinan el manejo, los valores contribuyen a la personalización de cada paciente en el manejo específico de cada una de ellas. Entonces, recuerden que este índice cerebro-placentario, obviamente cuando se presenta en aquellos de forma más temprana, significa una adaptación temprana del bebé. Y esta adaptación, si bien es cierto, es buena para supervivencia, es mala para calidad de vida. Por lo tanto, la forma de prevenir más tempranamente esa aparición es con una buena ecografía del primer trimestre, evitar que aparezca ese cuadro. Si nosotros vemos cómo va la circulación en el corazón fetal, vemos que el 66% de la sangre oxigenada llega al ventrículo derecho, un 34% pasa por el foramen oval y llega al ventrículo izquierdo. Ese 66% básicamente de la pulmonar pasa a través del ductus arterioso en un 59% hacia la aorta descendente, mientras que de ese 34% del ventrículo izquierdo, un 21% de sangre oxigenada se va al cerebro y un 10% atraviesa el istmo aórtico. El istmo aórtico es el espacio en la aorta que va entre la subclavia izquierda y el ductus arterioso, la desembocadura del ductus arterioso en la aorta. Por lo tanto, el istmo aórtico se comporta de la misma forma que la cerebral media para la predicción del aumento de la resistencia periférica, obviamente como consecuencia de una alteración placentaria. Y esto es una herramienta valiosa básicamente cuando queremos corroborar lo que ya estamos sospechando. Pero aquí tenemos que tener otro punto importante, es que este istmo aórtico es de difícil medición, no porque sea difícil en sí, sino porque es muy variable, Entonces, tenemos que tener el corte adecuado, en un corte de 3 vasos tráqueos con el signo de la B chica, donde veamos la conjunción de la pulmonar con la aorta y insonemos correctamente en 0 grados sobre el vaso, y por eso, como se menciona acá, hay que tener el entrenamiento adecuado para poder realizarlo, porque más es el daño que podríamos hacer al decir que se encuentra alterado o normal cuando se encuentra de viceversa. Entonces, hay que tener mucho cuidado y entender que el istmo aórtico comporta el 10% de la sangre oxigenada que está circulando por el feto en ese momento. ¿Ok? Entonces, este es el corte de 3 vasos, tenemos la pulmonar, la aorta, y en la conjunción a este nivel tenemos que medir el ductus arterioso, el istmo aórtico, perdón. Entonces, tenemos un pico ascendente, un tiempo de aceleración corto, y básicamente lo que nosotros vamos a tener es la evaluación del flujo diastólico del istmo aórtico.
Y en cuanto al sistema venoso, obviamente el ductus venoso es quien nos va a poder permitir hablar de supervivencia. Netamente es mortalidad, supervivencia en las siguientes 48, 72 horas, al igual que una vena umbilical, como ustedes pueden ver, pulsante. Entonces, ya para terminar, el daño placentario es el responsable de que estos bebés no crezcan. Y el daño placentario puede ser de dos tipos, por alteraciones en la perfusión o en la difusión. La impedancia placentaria, es decir, la resistencia, va a hacer que la arteria uterina se altere tempranamente, luego la arteria umbilical, y paralelamente a la alteración del crecimiento, el bebé empieza a compensar esa falta de oxígeno que le llega mediante la centralización del flujo, expresado esto fenotípicamente en la ecografía por la arteria cerebral media y el istmo aórtico. Y finalmente la descompensación dinámica, el bebé ya no tolera más, ya no puede dejar de enviarle sangre a los riñones, a sus músculos, a su intestino, porque ha centralizado todo en su corazón, ha centralizado todo en sus adrenales y en su cerebro, pero ya no va más, se descompensa. Y si se descompensa, se altera el ductus venoso y finalmente entra en isquemia cardíaca, falla diastólica y muerte con la falla sistólica. Entonces ahí es donde obviamente en el manejo interviene la cardiotocografía electrónica, que nos permite y contribuye a un manejo más completo junto con el ginecólogo de cabecera, nosotros como especialistas en medicina fetal, para el manejo final del bebé. Entonces, en conclusión, el manejo se resume en esta diapositiva. Esta diapositiva también es de la presentación del profesor Nicolaides y resume maravillosamente cómo debemos tomar cada uno de los hallazgos que se van presentando en el manejo del RSU para lo que es terminación de la gestación. Si nos encontramos frente a una preeclampsia severa con disfunción multiorgánica y el bebé tiene más de 24 semanas, porque obviamente la preeclampsia no se va a presentar a las 14 semanas ni 16 semanas, se termina la gestación en cualquier momento. Si nos encontramos ante un ductus venoso con onda A ausente o reversa y tiene más de 24 semanas, no queda más que sacarlo al bebé porque se va a morir adentro en las siguientes 48 o 72 horas. Si a partir de las 26 semanas, que es cuando ya deberíamos empezar a utilizar en la monitorización electrónica, recuerden que la sincronización entre el sistema simpático y parasimpático cardíaco recién se da a partir de las 26-28 semanas, que es cuando se hace el NST, y vemos que hay desaceleraciones de la frecuencia cardíaca repetitivas, lo sacamos a partir de las 26 semanas. Y lo mismo cuando la variabilidad se encuentra bastante disminuida, o a partir de las 26 semanas, o si la variabilidad se encuentra por debajo de 3 milisegundos, cuando tiene ya 29 semanas o más. Si encontramos una arteria umbilical con flujo reverso, a partir de las 30 semanas, afuera. Si la encontramos con flujo ausente, todo esto persistente, a partir de las 32 semanas, afuera. Si encontramos una arteria umbilical por encima del percentil 95, como ustedes pueden ver, y esto obviamente va a estar asociado a otros problemas, a partir de las 34 semanas o más ya podríamos terminar la gestación. Y si el Doppler se encuentra normal, y el percentil de líquido amniótico normal, y el percentil de crecimiento se encuentra por debajo del percentil 3, podemos sacarlo a partir de las 37 semanas. Y lo mismo con aquellos que se encuentran entre el percentil 3 y percentil 10, y un índice cerebroplacentario alterado a partir de las 37 semanas. Todo lo demás, aquellos que se encuentran en el percentil 20, en el percentil 30, se le vuelve a controlar a las 38 semanas, como les dije anteriormente en el cuadro, para que no se nos pase ese gran grupo que no se encuentra por debajo del percentil 10 y que no tiene alteraciones Doppler. Entonces, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que el estudio Doppler es fundamental en toda la evaluación ecográfica a lo largo de los 3 trimestres, tanto en el primer trimestre, en el segundo trimestre, como en el tercer trimestre. La selección de las tablas tienen que combinar los pesos fetales y no solamente neonatales. La ecografía de las 36 semanas de rutina es mejor que las 32 semanas. No hay un valor aditivo de la velocidad de crecimiento cuando se compara entre 20, 22 semanas y 36 semanas. Más cuando nos enfocamos a una paciente que la estamos monitorizando por algún factor de riesgo a las 28, 32 y 36, allí sí es importante, obviamente. Y lo mismo ocurre con los biomarcadores, como el placental growth factor, el soluble FLIP. Lo otro que es importante es la combinación del índice cerebroplacentario y las arterias uterinas en el manejo de esos bebés que se encuentran por debajo del percentil 10.
Y la nueva propuesta para el manejo es en aquellas pacientes a las 36 semanas que no se encuentran por debajo del percentil 10, sino que se encuentran en el percentil 15, 20, 25, 35 o hasta el percentil 40, una nueva evaluación por el especialista en medicina fetal a las 38 semanas, para asegurarnos de que el crecimiento siga yendo bien y que no haya una alteración ni en el líquido amniótico ni en el estudio Doppler. Muchísimas gracias.